El sol de la Ciudad de México, esa mole vibrante y caótica que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, apenas comenzaba a declinar sobre los edificios de concreto y vidrio de la Colonia del Valle. Ricardo Vargas, de 42 años, ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo del baño, un ritual que se había vuelto casi mecánico a lo largo de sus 2 décadas en el mundo de las finanzas. Sus manos, firmes y precisas, reflejaban la disciplina que aplicaba en cada aspecto de su vida. Trabajaba como analista senior en Inversiones del Sol, una firma establecida y respetada, donde su meticulosidad y su aguda inteligencia para los números eran valoradas, aunque rara vez celebradas en voz alta. Su empleo era estable, bien remunerado, pero sin el fulgor o la adrenalina que otros de su edad parecían buscar con desesperación. Ricardo, un hombre de rutinas inquebrantables, valoraba la predictibilidad. El café matutino con el periódico financiero, el tortuoso trayecto en hora punta por el eje 6 Sur, las interminables horas entre hojas de cálculo y gráficos en la oficina, y el anhelado regreso a casa, donde esperaba encontrar un remanso de paz. Su vida, aunque considerada sosa por algunos, le ofrecía una seguridad que pensaba valía más que cualquier ostentación. Leticia, su esposa de 38 años, tenía una visión del mundo diametralmente opuesta. Para ella, la vida era un escenario, un escaparate cuidadosamente curado. Su tiempo se dividía entre un trabajo de medio tiempo en una exclusiva boutique en Polanco, más por mantener las apariencias y tener una tarjeta de presentación social que por una necesidad económica real y una intensa y exigente vida social. Proveniente de una familia con un apellido conocido y una fortuna considerable, aunque en lento declive, Leticia se había criado en un ambiente donde el estatus y la imagen lo eran todo. Ricardo, por su parte, había forjado su camino desde abajo, con becas y trabajos de medio tiempo, y el contraste de sus orígenes siempre había sido una sombra latente en su relación, una fuente de tensión silenciosa que se manifestaba en pequeñas críticas diarias. Vivían en un departamento moderno y luminoso en Del Valle, 3 recámaras y un balcón con vistas a una arbolada avenida, impecablemente decorado por Leticia, donde cada mueble, cada obra de arte, cada objeto de diseño parecía elegido con la única intención de impresionar. Ricardo a menudo sentía que él mismo era una pieza más de ese decorado, una que, a pesar de sus esfuerzos, quizás nunca encajaría del todo en el sofisticado rompecabezas de su esposa. En los últimos años, la relación había empezado a mostrar grietas más profundas. Leticia no dejaba pasar una oportunidad para criticar lo que ella llamaba su falta de ambición, su vida predecible o su incapacidad para brillar en sociedad. ¿Por qué no eres como Marco, el marido de Sofía? Siempre está cerrando tratos millonarios. O como Carlos, que le regaló un convertible a Carla, le espetaba en momentos de frustración, comparándolo constantemente con los maridos de sus amigas, hombres que a ojos de Leticia encarnaban el éxito. Ricardo, por su parte, se sentía cada vez más desvalorizado, sus logros profesionales, su estabilidad y su lealtad completamente ignorados. Intentaba mantener la paz, creyendo que el amor que una vez compartieron o la idea de él aún podía rescatarse. Solía pasar sus tardes libres inmerso en libros sobre mercados financieros o gestionando discretamente sus propias inversiones, un hobby que Leticia tachaba de aburrido y poco sociable. Esa tarde era una de esas ocasiones donde la fachada era primordial, donde el equilibrio de las apariencias pendía de un hilo. Leticia había organizado una cena para su círculo más íntimo de amigas. Sofía, Carla y Mariana. 3 mujeres como Leticia, obsesionadas con la marca de sus bolsos, el destino de sus vacaciones anuales y los últimos chismes del club de golf Chapultepec. Ricardo sabía de memoria cuál era su papel en estas veladas. Ser un anfitrión silencioso, un espectro diligente que asegurara que las copas estuvieran llenas, la comida impecable y la logística funcionando a la perfección, para luego desvanecerse en la periferia de la conversación si es que su presencia no era estrictamente requerida. Había terminado su jornada laboral un poco antes de lo habitual para ayudar con los preparativos, supervisando al personal de servicio contratado para la ocasión, una pareja de jóvenes estudiantes que se ganaban unos pesos extra, y asegurándose de que la barra estuviera bien surtida con los licores favoritos de las invitadas. Un esfuerzo que en el fondo sabía que pasaría desapercibido, apenas un tic en la larga lista de las expectativas de Leticia. Las risas estridentes y los agudos sonidos de los tacones sobre el mármol anunciaron la llegada de las invitadas.
Leticia, radiante con un vestido de seda de un diseñador europeo y el cabello perfectamente peinado, las recibió con efusivos abrazos y besos en la mejilla, el aire del recibidor cargado con el dulce aroma de sus perfumes caros. Ricardo salió de la cocina, donde revisaba el soufflé de chocolate que llevaba horas preparando. Se unió brevemente a la bienvenida, ofreciendo un asentimiento de cabeza y una sonrisa forzada. Ya conocía el guión, cada línea, cada gesto esperado. La cena transcurrió como era de esperar, entre anécdotas de viajes de lujo a la Riviera Francesa o cruceros por el Caribe, descripciones de compras exorbitantes en tiendas de diseñador y los últimos logros profesionales de los maridos de turno, elevándolos a pedestales inalcanzables. Ricardo, como de costumbre, se mantenía en un segundo plano, escuchando sin participar, sirviendo diligentemente las copas de vino tinto Ribera del Duero. Sentía el familiar pinchazo de la invisibilidad, una molestia que se había vuelto crónica con el paso de los años, pero que había aprendido a manejar, a convertir en un muro protector. Hasta que Leticia, en medio de una pausa en la conversación, con un vaso de cristal Lalique en la mano, decidió centrar la atención en él, no con orgullo, sino con un desprecio apenas velado, una crueldad disfrazada de ligereza. Sofía acababa de relatar con una emoción teatral la luna de miel en Bora Bora que su esposo Marco le había regalado por su aniversario. Fue espectacular, chicas. El agua turquesa, las villas sobre el agua, un sueño, un viaje que siempre soñamos. Mi Marco es un genio, cerró el negocio más grande de su vida el mes pasado. Se lo merecía el pobre después de tanto estrés. Carla, con una sonrisa complacida que no le cabía en la cara, añadió, el mío me sorprendió con un convertible blanco nuevo, un Mercedes. Dice que es para que vaya a mis clases de pilates con estilo y sin preocuparme por el tráfico. Ay, estos hombres, cómo nos consienten, ¿verdad, Leti? Leticia miró a Ricardo, que justo en ese momento se inclinaba para rellenar las copas de vino de sus amigas. Su sonrisa era tensa, una mueca forzada que no alcanzaba sus ojos. Su mirada se detuvo en él y Ricardo sintió una punzada de aprensión. Ay, Ricardo es más de perfil bajo, dijo, con una voz que pretendía ser dulce y comprensiva, pero que sonaba claramente condescendiente, casi paternalista. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todas la escucharan y captaran el subtexto. Él es muy bueno en la agencia, ¿verdad, amor? Muy trabajador, muy minucioso. Un empleado ejemplar, podríamos decir, pero ya sabes, no es de los que buscan reflectores, de los que hacen ruido en el mundo. Se conforma con su pequeño sueldo, aunque siempre le digo que podría aspirar a más, que tiene el potencial. A veces es un poco conformista. Pero bueno, ¿quién soy yo para cambiarlo, verdad? Terminó con una risa nerviosa y una palmada ligera en el hombro de Ricardo, como si él fuera un niño al que se debe tolerar su falta de ambición. Las amigas, entrenadas en ese juego social, intercambiaron miradas, algunas con una fugaz expresión de lástima, otras con una diversión apenas disimulada. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una humillación calculada, una exhibición de su supuesta mediocridad frente a las personas cuyas opiniones, para Leticia, eran la medida del éxito. El vino tinto, ya derramado un poco sobre el mantel impoluto en el primer momento de shock, ahora se extendía en una mancha oscura. Ricardo sintió un calor subir por su cuello, no por la torpeza del derrame, sino por la humillación hiriente. Apretó los dientes, sintiendo el familiar sabor amargo de la impotencia, limpió con una servilleta y con la excusa de buscar otra botella, se retiró a la cocina, sus pasos resonando pesadamente en el silencio que siguió a su salida. Cuando regresó con un nuevo decantador, la conversación había girado superficialmente hacia un reciente escándalo social en los círculos de Polanco, pero Leticia no había terminado con él. Mientras Ricardo servía con esmero el soufflé de chocolate, que había pasado horas preparando y que era uno de sus pocos talentos culinarios, ella lo interrumpió, su voz dulce y filosa. Amor, podrías ir por más hielo, se nos está acabando. Y sé más rápido que la última vez que pareció que fuiste a comprarlo a Alaska, dijo Leticia, y las carcajadas de sus amigas llenaron el comedor, resonando en los ventanales. La burla era evidente, punzante, diseñada para ridiculizarlo. Ricardo, con la cubeta de hielo en la mano, sintió un frío glacial en el pecho que nada tenía que ver con la temperatura del hielo. Al regresar, justo cuando colocaba el postre frente a ella, Leticia lo remató. Y a veces le digo, ¿por qué no tomas un curso de finanzas con lo que te gusta? Así a ver si un día nos sacas de pobres, mi amor.
Otra vez las risas, esta vez más fuertes, más crueles, como el eco de campanas rotas. Esta última frase fue la estocada final, el golpe de gracia que acabó con cualquier vestigio de su paciencia. En ese preciso instante, algo dentro de Ricardo se rompió irremediablemente. No fue una explosión ruidosa de ira, sino una implosión silenciosa, definitiva. Los años de sentirse infravalorado, de ver sus esfuerzos desestimados, de escuchar las críticas veladas y ahora abiertas y despiadadas, se acumularon en un peso insoportable que le oprimía el pecho. Sintió una traición profunda, no solo al hombre que era, sino a todo lo que había creído sobre su relación. No era solo la humillación pública. Era la cruda constatación de que la mujer que había jurado amarlo y respetarlo, la que debería haber sido su refugio, lo despreciaba en lo más íntimo de su ser, viéndolo como un lastre o, peor aún, como un bufón. Ya no había amor, ni siquiera un respeto básico. Era una herramienta, una figura decorativa defectuosa, un objeto de burla para mantener su propia imagen de superioridad y ocultar sus inseguridades ante sus amigas. Ricardo apenas terminó la noche. Sus movimientos eran mecánicos, su rostro una máscara impasible. Las palabras de Leticia resonaban en su cabeza, cada una como un martillo golpeando su dignidad, demoliendo los cimientos de su matrimonio. Conformista, pequeño sueldo, sacarnos de pobres. Él, que había administrado con una meticulosidad casi obsesiva tanto sus finanzas como gran parte de las de Leticia, incluyendo una herencia familiar que ella malgastaba sin pensar, que había salvado varias veces los ahorros familiares de las decisiones impulsivas y superficiales de su esposa, ahora era el hazmerreír. Se sintió vaciado, agotado emocionalmente, pero al mismo tiempo una extraña y helada claridad se apoderó de él. Esta humillación no pasaría en vano, no más, nunca más. Esa noche, mientras Leticia dormía plácidamente a su lado, ajena a la tormenta que había desatado, Ricardo permaneció despierto. Miraba el techo, su mente trabajando a toda velocidad, cada engranaje girando con una precisión calculadora. El amor o lo que quedaba de él se había transformado en un frío y acerado resentimiento. La sumisión en una resolución inquebrantable y silenciosa. Decidió que si ella quería un hombre con chispa y ambición, lo tendría, pero no para ella. Lo tendría para sí mismo, para su propio futuro. Y las consecuencias de su crueldad serían solo para ella. Una venganza planeada con la misma diligencia que aplicaba a sus análisis financieros, una venganza fría, verosímil y devastadora. Los días y semanas siguientes, Ricardo mantuvo una actitud de normalidad aparente. Un poco más callado, quizás un poco más distante, pero Leticia, absorta en su mundo de apariencias y sus propias preocupaciones superficiales, apenas lo notó. Si lo hizo, lo atribuyó a su típico carácter taciturno o a su humor cambiante. Pero Ricardo no estaba taciturno, estaba planeando, construyendo su escape. Su primer paso fue, naturalmente, financiero, el terreno donde mejor se desenvolvía. Él siempre había sido el cerebro detrás de sus finanzas conjuntas, incluyendo una parte importante de la herencia de Leticia, que él había invertido con sensatez y cautela, a menudo salvándola de sus propios caprichos. Ahora comenzó a separar meticulosamente sus activos personales. Abrió nuevas cuentas de inversión a su nombre, en bancos distintos y discretos, transfiriendo allí sus propios ahorros, las ganancias de inversiones que había gestionado por su cuenta a lo largo de los años y cualquier excedente de su sueldo que Leticia no controlaba. Ella, que presumía de su gran sentido para los negocios ante sus amigas, en realidad confiaba ciegamente en él para todo lo relacionado con el dinero. Ella solo veía el saldo en el banco crecer gracias a su gestión, él veía los números, las oportunidades, los riesgos latentes. Para Ricardo, esa era la verdadera hipocresía. Ricardo, que siempre había sido un ávido lector de publicaciones sobre mercados y tendencias económicas, ahora lo hacía con un nuevo enfoque, con una meta clara y urgente. Identificó un sector emergente en tecnología, específicamente en empresas de logística inteligente y energía renovable que estaban a punto de despegar en México. Eran empresas jóvenes, con modelos de negocios sólidos y un gran potencial de crecimiento, pero aún subvaloradas por los grandes fondos tradicionales. Invirtió una suma considerable, pero calculada y diversificada en varias de ellas. Nadie, y mucho menos Leticia, sabría de esto. Era su secreto, su motor. Simultáneamente, y sin que Leticia lo supiera, empezó a tomar un curso nocturno de posgrado en estrategias avanzadas de inversión y gestión de portafolios en la Universidad Iberoamericana, en un campus al poniente de la ciudad.
A Leticia le decía que se quedaba más tarde en la oficina por proyectos urgentes o que salía a correr al parque para desestresarse. Ella, con su mente en cenas, galas y eventos benéficos, nunca sospechó la verdad. En esas clases, Ricardo conoció a profesores brillantes y a una nueva red de profesionales ambiciosos y con visiones frescas. Forjó nuevas conexiones y, lo más importante, se redescubrió a sí mismo. Su intelecto, su pasión por las finanzas, que Leticia había denigrado como sus numeritos aburridos, resurgían con una fuerza y una claridad que no había sentido en años. Las clases se convirtieron en su santuario, el lugar donde recuperaba su autoestima. También actualizó su currículum vitae. Lo hizo con sumo cuidado, resaltando no solo sus años de experiencia, sino sus logros específicos, sus habilidades analíticas avanzadas y su probada capacidad en la gestión de carteras de inversión. Empezó a enviar solicitudes discretamente, explorando el mercado laboral de manera metódica. No buscaba un simple cambio de empresa, buscaba un salto cualitativo, un lugar donde su valía fuera realmente reconocida y donde el pequeño sueldo de Leticia fuera solo un recuerdo amargo y lejano. Mientras tanto, en casa, Ricardo mantenía la fachada de una vida matrimonial rutinaria, pero con una frialdad calculada. Su sonrisa era más rara, sus respuestas más cortantes. Observaba a Leticia, a sus amigas, y veía el vacío de sus vidas, construidas sobre el juicio constante y la superficialidad. La humillación se había convertido en un catalizador, una fuerza imparable que lo empujaba hacia adelante. Pasaron 8 meses. 8 meses de trabajo arduo y silencioso, de noches estudiando y mañanas de búsqueda de oportunidades. Sus inversiones en el sector tecnológico y de energías limpias habían prosperado más allá de sus expectativas iniciales. Los fondos que había invertido discretamente se habían multiplicado, creando una base financiera sólida y envidiable. No era un millonario, no aún, pero estaba a punto de ser, por primera vez en su vida, verdaderamente independiente, con un patrimonio personal que superaba con creces cualquier expectativa que Leticia pudiera tener de él. Su búsqueda de empleo también había dado frutos espectaculares. Había conseguido una entrevista en Tecno Futuro Capital, una firma de inversión tecnológica en auge, con una propuesta innovadora y una cultura empresarial dinámica que valoraba la meritocracia. La entrevista fue un éxito rotundo. Le ofrecieron un puesto de director de análisis de inversiones, con un salario que triplicaba su actual sueldo, un bono anual generoso y un paquete de acciones que prometía un futuro aún más brillante. La oficina estaba en Santa Fe, un rascacielos de cristal y acero que dominaba el paisaje poniente de la ciudad, un poco lejos de Del Valle, pero las vistas panorámicas desde el piso 20 eran un recordatorio constante del nuevo horizonte que se abría ante él, lejos de la sombra de Leticia. Ricardo aceptó la oferta y puso su renuncia en Inversiones del Sol con un mes de antelación. Sus colegas y su jefe estaban sorprendidos por su partida, pero lo felicitaron efusivamente por el nuevo rumbo. Guardó silencio sobre su nuevo destino, diciendo solo que era una mejor oportunidad que no podía dejar pasar. Leticia, al enterarse de su renuncia, reaccionó con una mezcla de sorpresa, incredulidad y un desdén apenas disimulado. «Pero estás loco, Ricardo, un puesto seguro de toda la vida. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a ir a una de esas startups de chavos que quiebran en 2 años sin dejar nada? Ay, Ricardo, nunca maduras, siempre tan impulsivo en el fondo». Él solo sonrió, una sonrisa enigmática que ella no supo descifrar, pero que escondía la satisfacción de un plan meticulosamente ejecutado. El paso final antes de la confrontación era el logístico. Ricardo, con la ayuda de un buen amigo de confianza que era agente inmobiliario, encontró y arrendó un departamento en San Rafael, un barrio con un encanto bohemio y una vida cultural vibrante que siempre le había gustado, lejos de la pretenciosa atmósfera de Del Valle. Era un espacio más pequeño, pero lleno de carácter, con balcones y mucha luz. Lo amuebló con lo esencial, con sus propios libros, sus pocas pertenencias personales y un modesto pero funcional escritorio donde podría dedicarse a sus numeritos en paz, sin juicios. Firmó el contrato y organizó la mudanza con una discreción extrema para el fin de semana siguiente. Todo estaba listo. La noche elegida para la revelación era, predeciblemente, otra cena con las mismas amigas de Leticia, en el mismo comedor pulcro y silencioso. La escena era casi idéntica a la de 8 meses atrás, pero Ricardo era un hombre diferente. Había una calma gélida en sus ojos, una seguridad en su postura que nadie en esa sala había visto antes. Sirvió las copas, puso los platos.
Dejó que la conversación fluyera, que las risas resonaran, que Leticia se pavoneara de sus últimas adquisiciones y viajes de ensueño. En un momento, Sofía, siempre la más directa, preguntó a Leticia con una curiosidad fingida. «Y dime, Leti, ¿cómo va tu herencia? Ricardo sigue haciéndote magia con los números. Mi contador me dijo que los mercados están un poco volátiles, que hay que ser cautelosa». Leticia, con su habitual aire de superioridad y una sonrisa que rozaba la complacencia, respondió. «Ay, Sophie, tú sabes que mi Ricardo es un genio para esas cosas. Siempre me dice que todo está bajo control, que mis inversiones están más que seguras. No tengo que preocuparme por nada. Él se encarga de todo, por eso lo tengo para que me quite esas preocupaciones. Aunque, ya sabes, no es el más ambicioso en la vida, siempre tan pasivo». Su mirada, cargada de desdén, se dirigió a Ricardo, que justo en ese instante colocaba un florero de cristal con orquídeas blancas en el centro de la mesa. La misma sonrisa condescendiente, la misma burla en sus ojos, la misma punzada de humillación. Pero esta vez Ricardo no se inmutó. Ricardo dejó el florero suavemente sobre la mesa, el cristal emitiendo un leve tintineo. No respondió con palabras. En su lugar, sacó de su bolsillo interior un sobre grueso de papel membretado de un conocido bufete de abogados y lo deslizó sobre la madera pulida hasta Leticia. Era un documento legal, claramente identificable. Leticia, su voz era clara, calmada, pero resonaba con una autoridad desconocida, cada palabra una losa. «Con todo respeto, me cansé de tu chispa y de tu ambición a costa de mi dignidad. Aquí tienes los papeles del divorcio. Están listos para ser firmados. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo mañana mismo a primera hora para agilizar el proceso. No esperes resistencia de mi parte, he sido muy justo». Las risas se congelaron en el aire. El sonido de un tenedor, cayendo al plato de Carla, rompió el silencio atónito que llenó el comedor. Leticia lo miró, su rostro pálido, la boca ligeramente abierta en una expresión de incredulidad. Sus amigas, boquiabiertas, no sabían dónde mirar, sus expresiones de curiosidad se tornaron en puro asombro y vergüenza ajena. Ricardo continuó, su mirada fija en Leticia, sin una pizca de emoción que delatara los meses de dolor y planeación. «Hoy mismo me mudo, mis cosas ya están en mi nuevo departamento, y en cuanto a eso de sacarte de pobres, creo que eso nunca fue mi responsabilidad sino la tuya. De hecho, te aconsejo que revises cuidadosamente los rendimientos de tus propias inversiones, esas que yo he estado administrando con tu consentimiento y esfuerzo durante años. Verás que sin mi supervisión y con tus decisiones impulsivas para impresionar, es probable que no sean tan espectaculares como crees. Mis inversiones personales, por otro lado, de las cuales tú no verás un solo centavo porque las he forjado yo solo, están floreciendo. Y con mi nuevo puesto como director de análisis de inversiones en Tecno Futuro Capital, una de las firmas más prometedoras del país, te aseguro que estoy muy lejos de ser conformista o de tener un pequeño sueldo. De hecho, mi patrimonio ahora es sustancialmente mayor al tuyo». La expresión de Leticia pasó de la sorpresa al shock más absoluto y luego a una humillación devastadora que la dejó sin aliento. Sus amigas la miraban con una mezcla de conmoción, juicio silencioso y una pizca de escarnio. La genialidad de su esposo, la que le quitaba las preocupaciones, la que la mantenía segura y le permitía presumir sin entender, acababa de abandonarla y además de exponer su propia ignorancia y superficialidad financiera. La fachada de su vida perfecta, de su matrimonio ideal y de su control sobre Ricardo, se resquebrajaba brutalmente frente a las personas a las que más quería impresionar, sus pilares sociales. Las susurrantes conversaciones que seguirían, imaginó Ricardo, serían más devastadoras para Leticia que cualquier otra cosa. Ricardo giró sobre sus talones. No hubo gritos, ni lágrimas, ni escenas dramáticas, solo una retirada digna y decidida. Caminó hacia la puerta de su ahora antiguo hogar, tomó sus llaves y su maleta de viaje, que ya estaba lista en el pasillo, un símbolo de su libertad recién conquistada, y salió sin mirar atrás. Dejó a Leticia en su comedor, rodeada de sus amigas mudas, de su ostentación vacía y su soledad recién descubierta, con los papeles de divorcio sobre la mesa y la demoledora revelación de que el hombre al que había denigrado y utilizado públicamente no solo era exitoso, sino que había planeado su salida con una precisión quirúrgica, dejándola expuesta en su mayor vulnerabilidad. Su ego herido y su ahora incierta seguridad financiera. Lo que pasó después, Leticia jamás lo imaginó. Ricardo, el conformista, había encontrado su chispa, su fuego interior.
Y esa chispa había incendiado un nuevo camino, lejos de ella, hacia una vida de respeto, paz y verdadera prosperidad.